Padre en el cielo, venimos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por el privilegio de reunirnos como iglesia para aprender tu palabra, para cantar alabanzas, para crecer en la gracia y conocimiento de Cristo Jesús, pero en una comunidad de hermanos y hermanas en Jesucristo. Gracias te damos por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Es el base de todo lo que nosotros estamos haciendo. Sabemos que solamente somos salvos por lo que Él hizo en la cruz. Tenemos esta vida espiritual solamente por la fe. No merecemos esta salvación. Y ahora también tenemos una hermosa vida espiritual. Pedimos que podamos ver a Jesús en las páginas de las Escrituras. Podemos también estar desafiados y enseñados por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Hermanos, esta mañana me gustaría que recuerden este pensamiento. Hoy es el momento de escuchar la voz del Espíritu Santo. Permitirle cambiar tu forma de pensar y depositar plenamente tu fe en su persona y promesas, arriesgándolo todo para hacer su voluntad por fe. Nos volvemos embotados para oír. Escuchar sermones se siente sin sentido. Escuchamos las mismas cosas una y otra vez y dejamos de creerlas. Nos cansamos de las pruebas y sinceramente solo nos gustaría experimentar la comodidad. Anhelamos comodidad física, emocional y mental. La vida se sentiría más fácil si las cosas fueran más fáciles. Y mientras nos lamemos las heridas de un mundo maldecido, es decir, que nosotros intentamos sanar o poner curaditas en las heridas que tenemos, de un mundo maldecido por el pecado, pero también por las heridas, por las malas decisiones que hemos tomado, no nos gusta que Dios desafíe nuestros corazones. Preferimos que sea feliz Dios con nosotros, siendo feliz con las cosas que nos da en lugar de Él mismo. A veces podemos sentirnos culpables por el hecho de que realmente no nos importa cómo se siente Jesús. Pero esos pensamientos nobles se desvanecen frente a nuestro propio egocentrismo, sorprendentemente tan fuerte. Entonces nos hacemos tardos para oír y dejamos de creer en las promesas de Dios. Y en nuestra mente siempre es culpa de otra persona. Alguien más nos ha fallado, nos ha ofendido, nos ha olvidado, nos ha agraviado. Él o ella es sin duda el culpable. Al menos eso es lo que nos decimos a nosotros mismos. Mientras tanto, estamos fallando, ofendiendo y olvidando a Jesús. Y dejamos de creerle. Por supuesto, negarse a creer en Dios significa creer en Satanás, el mundo y la carne. El corazón humano es un vacío que se llenará con la persona y las promesas de Dios, o se llenará con otras perspectivas, prioridades y poder. Tenemos que volver a qué dice la palabra. Necesitamos preguntar, ¿qué quiere el Señor que yo hago? Necesitamos reflexionar cómo será Cristo
magnificado. Necesitamos buscar cuál es la voluntad de Dios que se revela en su palabra. ¿Cuáles son los peligros si no hacemos eso? Si no reflexionamos y hacemos esas preguntas tan importantes. Por favor, abren sus Biblias conmigo en Hebreos capítulo 3, versículo 7. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Si no tienes una hoja, hay unas hojas en esa mesita ahí. El hermano que está ahí al ladito le puede indicar. Sería provechoso de llenarlo. Aquí dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba. Y vieron mis obras por 40 años. Por lo cual yo me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El peligro es no entrar en el reposo de Dios. El escritor de Hebreos advirtió a sus lectores que podemos perder nuestro papel temporal en el servicio sacerdotal de Dios si no retenemos nuestra confianza. Ahí es lo que precede el versículo 7, en versículos 1 al 6. Y podemos comparar esto con Hebreos 10, 21 al 25. No vamos a poder hacerlo esta mañana. Pero eso es algo que nos debe importar. Porque no nos quedamos en la tierra para cumplir nuestros sueños. Y hermanos, yo sé que esto es difícil de enfrentar, pero es la realidad. Después de la salvación, Jesús nos deja en el mundo para servir a los demás, así como Él nos ha servido a nosotros. Eso es mucho mejor que cualquier sueño que nosotros podemos tener. ¿Cómo pusieron a prueba los padres al Señor? Aquí dice, un momento, perdí el versículo. Donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba. Bueno, cuando Dios les dijo que entraran en la tierra prometida, se negaron por incredulidad. No creían que fuera posible derrotar a los gigantes que vivían en la tierra. Una y otra vez no creyeron en las promesas de Dios hasta que todos murieron en el desierto durante un periodo de 40 años. Versículo 12 dice, tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y yo sé lo que estás pensando. Nunca me apartaría del Dios vivo. Pero ¿no estás creyendo en las promesas o estás no creyendo en las promesas de Dios? ¿O de pronto estás faltando de seguir su voluntad? Porque las dos cosas son inseparables. La promesa acompaña a su voluntad. Si no está aplicando la palabra de Dios por fe en sus promesas, entonces se está apartando del Dios vivo. Es difícil para nosotros ver el autoengaño en nosotros mismos.
Por lo general, podemos identificarlo en los demás. Pero es difícil para nosotros ver los síntomas en nuestras propias vidas, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Hermanos, nos engañamos a nosotros mismos cuando pensamos que somos fieles, pero no creemos en la palabra de Dios, o nosotros pensamos que creemos en sus promesas, pero no aplicamos su palabra por fe. Nos autoengañamos. Ahora, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Tenemos que saber qué es la fe si tenemos la esperanza de identificar la incredulidad en nuestros corazones. Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Dónde pone la fe su atención? Sobre la esperanza que Dios nos ofrece. En otras palabras, la fe bíblica es confianza en la persona y las promesas de Dios. Entendemos la fe en relación con la salvación de la pena del pecado. Probablemente esto es más fácil para entender la fe cuando pensamos acerca de la circunstancia en que enfrenta la humanidad ante un Dios santo, perfecto y justo. Sí, Dios es santo, Él es sin pecado, Él es apartado, Él es justo. Y por esta razón hay un peligro para la humanidad, porque a diferencia nosotros somos pecadores culpables mereciendo la muerte. Aunque muchas personas creen que pueden justificarse ante Dios mediante obedecer los mandamientos, con una breve prueba ocupando los mandamientos de Dios, podemos ver que nosotros, en lugar de justificarnos con la ley, quedamos condenados por la ley y comprobados como pecadores. Así, si Dios ocupa su ley como la base de justicia para juzgarnos, nosotros quedamos culpables ante Él. Y cuando habla la Biblia de la muerte, está hablando de la separación de Dios. El pecado nos separa de Dios. Y no hay ninguna forma que nosotros podemos cambiar este estado ante Él. Algunas personas creen ir a la iglesia le puede salvar, quitar los pecados, pero no puede porque la paga del pecado es muerte. No es ir a la iglesia. De hecho, en realidad la iglesia no es una pena. Buenas obras tampoco, diezmo, bautismo. Estas cosas no son malas, pero no nos pueden salvar. No puede quitar la paga del pecado que nosotros merecemos, que es la muerte. Y Dios es tan justo que Él no puede aceptar ninguna buena obra a cambio por el pecado. Esto significa que la humanidad absolutamente no se puede salvarse a sí mismo. Pero Dios, por su amor, porque Dios es amor, dio a su Hijo, Jesucristo. Jesucristo es Dios sí mismo y por esto Él no tiene pecado. Y también en su humanidad era el único de toda la humanidad calificado para ser un sustituto justo, para morir en nuestro lugar por todos nuestros pecados. Eran cargados en Él todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y Él dijo, consumado es, porque fue pagada la deuda de nuestros pecados en su totalidad. Para que ahora no quede nada más por pagar. Y nosotros simplemente tenemos que dejar de confiar en las cosas que no nos salvan. Y nosotros necesitamos poner nuestra fe en Jesucristo únicamente y su obra terminada en la cruz. Y Dios nos da la vida eterna como un regalo gratuito que no merecemos. Esa fe, ojalá que todos aquí esta mañana ya entienden muy bien. Y entendemos. ¿Ya? Pero a veces lo que no entendemos o lo que nos cuesta entender es cómo se relaciona la fe con la vida espiritual actual. Tengan cuidado, hermanos. No sé que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad. Para apartarse del Dios vivo, antes exhórtense los unos a los otros cada día. Mientras todavía se dice, hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Dice, tengan cuidado, hermanos.
El libro de Hebreos está escrito a hermanos. En versículo 1 de este pasaje señala demasiado claramente que está hablando acerca de hermanos, incluso que dice que ya tienen ese alto llamamiento. Necesitamos exhortarnos unos a otros. Si no lo hacemos, nuestros hermanos y hermanas en Cristo se endurecerán por el engaño del pecado. Verdaderamente. No creo que el autor de Hebreos estuviera preocupado por la inmoralidad. Tal vez decimos el engaño del pecado aseguradamente está hablando acerca de fornicación. Pero no, hermanos, le preocupaba la verdadera adoración a Dios. La separación práctica de un sistema religioso que desagrada a Dios. Y la obediencia paciente a la voluntad revelada de Dios en las Escrituras del Nuevo Testamento. Porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. A medida que mantenemos firme nuestra confianza original, compartimos el poder de Cristo. Y solo si mantenemos firme nuestra confianza original hasta el final, compartiremos la recompensa total de Cristo. Pero nota algo súper importante en este pasaje. El autor considera retener firme el principio de nuestra seguridad, es decir, de que tú no estás pensando en el Evangelio si estás desobedeciendo la voluntad de Dios. Cuando piensas en el Evangelio, tú estás lleno de gratitud, agradecimiento a Dios por la salvación y obedeces su voluntad y no te pesa tanto porque Él dio todo por un pecador, un enemigo que estaba ofendiendo a su santidad y justicia. Realmente no estamos manteniendo firme nuestra fe o enfoque incluso en el Evangelio. No significa que hemos perdido la salvación, pero no realmente estamos pensando en la base misma de toda nuestra fe cuando estamos negando la voluntad de Dios. Es mucho más fácil los sacrificios temporales que sean necesarios para la voluntad de Dios cuando estamos pensando en la cruz de Cristo. Nunca perdemos nuestra herencia general como hijos de Dios. El Espíritu Santo se ha dado a sí mismo como la garantía de que recibiremos nuestra herencia. Gloria a Dios. Pero la recompensa por la fidelidad en la casa de Dios es otra cosa. Dios sí te salvó tal como eres, pero no para que quedes tal como eres. Y en el fin, si tú permites que Dios te transforme o no, cuando vuelva Jesús, sí, serás transformado instantáneamente. Pero si negaste la transformación temporal, tú sí serás transformado, pero quedarás sin recompensas. Y Dios no quiere eso. La fe en Cristo y sus promesas, confiar en su gracia y permanecer fiel van de la mano. Van de la mano. Estamos constantemente tentados a endurecer nuestros corazones como en la rebelión. Entonces, ¿qué rebelión? ¿Cuál rebelión? Bueno, porque ¿quiénes habiendo oído lo provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés, con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes?
Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Los hijos de Israel salieron de Egipto guiados por Moisés, pero luego se rebelaron. Dios les ofreció su descanso, su reposo, que no significó la ausencia de esfuerzo, pero sí requería confiar en Él y seguir su voluntad con fe en sus promesas, incluso cuando la voluntad de Dios parecía más difícil de lo que ellos querían hacer. Ellos querían lo que les parecía más fácil. Quedamos en el desierto o volvamos a Egipto. Pero entrar en una tierra llena de gigantes nos parece muy difícil, bastante esfuerzo y imposible. Dios les dijo, ese es descanso. Confía en mí, acepta mi voluntad, yo los daré la victoria. Y ellos dijeron, no, gracias. No dijeron gracias, dijeron no. Entrar en el reposo de Dios significaba dejar de sostenerse en el propio pensamiento. Nuevamente, eso no significa la ausencia de esfuerzo, pero da el propósito correcto del esfuerzo, la perspectiva con respecto al esfuerzo. Y los resultados que puede lograr. Dios les dijo a los hijos de Israel que entraran a la tierra prometida, Canaán, que estaba parcialmente poblada por gigantes. Tendrían que hacer grandes esfuerzos, pero se suponía que debían hacer estos esfuerzos por fe en la promesa de Dios de darles la victoria. Los hijos de Israel eran creyentes genuinos. Quiero mencionar esto. Es importante que tenemos la base correcta. Eran creyentes genuinos. Cuando decimos que ellos no recibieron la promesa por incredulidad, no significa que no eran creyentes en el Dios de Israel. Si tú necesitas probar que los hijos de Israel eran creyentes genuinos, solamente recuerda 4 y 14, 30 y 31. En Éxodo 4, 30 y 31 y en Éxodo 14, 30 y 31 nos demuestra que los hijos de Israel eran verdaderamente creyentes. Dice en 4, 30 y 31, el pueblo creyó y al oír que el Señor había visitado a los israelitas y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. El pueblo creyó. Después en Éxodo 14, 30 y 31 vemos el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor. ¿Ya? Entre los capítulos 4 y 14 el Señor juzgó a Egipto con 10 plagas. El Señor dio pruebas a Israel de su poder, pero en todo momento, cuando algo parecía salir mal, nuevamente cuestionaron la bondad, la fidelidad y la palabra de Dios. En cada etapa en que parecía que las cosas estaban yendo mal, ellos ya clamaron y gritaron, ellos ya quejaron, y Dios seguía fiel, sí. Incluso cruzaron el Mar Rojo por fe, dice, y llegaron en ese grupo de fama de la fe, en Hebreos 11, 29. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. Entonces, no solamente son verdaderamente creyentes, son creyentes que al menos en una prueba muy importante pasaron por fe. Literalmente pasaron algo por fe y pasaron la prueba por la fe. Pero en el fin, faltaron de recibir las promesas temporales de Dios para ellos, para su vida presente, su relación personal con el Señor. Faltaron de recibir el cumplimiento de esas promesas por la incredulidad.
Algunos maestros concluyen que la generación del Éxodo no eran creyentes genuinos en el Dios de Israel porque estaban descalificados para entrar a la tierra prometida. Ellos dicen, si ellos negaron la promesa de Dios por la incredulidad, no eran verdaderamente creyentes. Bueno, ya hemos visto 3 pasajes. Pero también es importante de recordar que solamente 2 personas de toda la primera generación del Éxodo eran calificados para entrar en la tierra prometida. Era Caleb y Josué. Incluso Moisés fue excluido de entrar en la tierra por su incredulidad. Entonces, ¿en serio, pastor? Yo no recuerdo esto en la Biblia. ¿Ustedes no hicieron la lectura de toda la Biblia el año pasado? Vamos a hacer este reto de lectura de la Biblia el siguiente año. Entonces, prepárate, porque empezando en enero tenemos otra vuelta. Números 20:12 dice, el Señor dijo a Moisés y a Aarón, porque ustedes no me creyeron, a fin de tratarme como santo ante los ojos de los israelitas. Por tanto, no conducirán a este pueblo a la tierra que les he dado. Hasta Moisés no entró en la tierra prometida por incredulidad, en un momento muy importante. Desobedeció a Dios en algo que Dios le había mandado hacer. Era algo más pequeño que lo que hicieron los hijos de Israel, pero él era más responsable. Entonces, aunque para él tal vez puedes decir, Dios era muy minucioso en decirle, hable a la piedra, y él le golpeó a la piedra y Dios dice, no entres en la tierra. Pero él sabía exactamente qué estaba haciendo. Lo mismo como los hijos de Israel sabían que Dios les dio una promesa y dijeron que no. Entonces, este es el principio abrumador de la generación del Éxodo. Las promesas de Dios son reales y Él es fiel en cumplirlas, pero no nos beneficiarán si no creemos en ellas y actuamos por fe. Hasta Moisés pudo haber dicho, está bien, Señor, tú dices, hable a la piedra, tú mismo suplirás el agua. Entonces sí, yo haré. Pero más bien, él habló al pueblo y les habló duro. Y golpeó la piedra. Desobedeció simplemente a Dios. No lo santificó ante los demás. Y los hijos de Israel, Dios les dijo, entra en la tierra prometida. Ellos dijeron que no. Él dijo, está bien, entonces moriréis en el desierto. Dijeron, no, ahora que sí, vamos a entrar. Él dijo, no intentas porque no estoy contigo. Entraron, bastantes murieron y volvieron al desierto. Ellos en este momento expresaron incredulidad en su desobediencia. Por tanto, temamos no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Debería preocuparnos que alguno de ustedes parezca no entrar en el reposo que Dios ofrece a cada uno de sus hijos. Es una preocupación. Él dice, temamos. Todos deberíamos estar preocupados por eso. No es aterrador porque pensamos que la persona podría de pronto ser perdido, ir al infierno. La razón que nos da miedo es porque cualquier creyente que no entre en el reposo de Dios no cumplirá su propósito en la tierra. Es un desperdicio demasiado grande. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo tal como Él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo.
qué buenas nuevas llegaron a Israel. Bueno, en el contexto, el escritor de Hebreos está pensando en las buenas nuevas o buenas noticias de entrar en Canaán. ¿Ya? Las buenas nuevas de entrar en Canaán. Una tierra que mana leche y miel. Esas fueron realmente buenas noticias, pero no beneficiaron a los hijos de Israel porque no creyeron que Dios se les daría. Ellos no creyeron que verdaderamente Dios cumpliría su promesa a ellos. Ellos pensaron, entramos en la tierra y nos van a matar todos los gigantes. Muchos creyentes hoy en día no creen que Dios les dará paz, contentamiento y gozo dentro de su voluntad. No, hermanos, no te promete estas cosas fuera de su voluntad. No creen que Él suplirá todas sus necesidades, lamentablemente, conforme a sus riquezas de gloria en Cristo Jesús. No creen que pueden hacer todas las cosas en la voluntad de Dios a través de Cristo, pero nada de valor eterno sin Él. Ellos no creen estas promesas realmente. Y este es el punto simple. Cuando no creemos en las promesas de Dios, no nos benefician. No nos benefician. Dios quiere que participemos de su descanso, su reposo. Dios terminó de crear el mundo hace poco más de 6,000 años. Y quiere que entremos en ese reposo. Una fecha aproximada para la creación del mundo es el 4004 antes de Cristo. Y si desea una explicación para esa fecha, puede encontrar una en Answers in Genesis o Respuestas en Génesis. Puedes solamente buscar en Google Respuestas en Génesis y vas a leer Answers in Genesis, pero en español. Y es un buenísimo sitio de web con respuestas acerca de estos temas de la creación. Son verdaderos maestros y ellos saben bastantes muy buenos temas. Pero hermanos, 6,000 años después, Dios sigue descansando de su obra de creación porque no tiene que repetirla todos los días. Dios quiere que participemos de un descanso basado en su poder y suficiencia entonces. Dios está diciendo, yo ya terminé la obra más grande y estoy descansando de eso. Y quiero que tú descanses conmigo en el sentido de reposar en mi poder y en mi absoluta suficiencia. Pero solo entramos en Él, en el descanso, por fe en sus promesas presentes, incluida su voluntad para nosotros. Por lo general, nos equivocamos cuando pensamos en cuáles son los gigantes en nuestras vidas. Pensamos que los problemas financieros, médicos y otros son nuestros mayores problemas. Cuando a menudo nuestros mayores problemas son perder el tiempo en las cosas que no tienen valor eterno, ser egoístas en nuestras relaciones personales con los demás y no vivir por fe. Yo sé que muchas veces no pensamos en esto como un gigante en nuestras vidas. Pero fuera mejor para nosotros no solamente esperar que Dios nos rescate de las cosas que a nosotros nos preocupa temporalmente, sino de pedirlo de rescatarnos de nosotros mismos. El mayor problema en tu matrimonio no es un problema financiero o problema relacionado con la salud. Te garantizo que tu mayor problema en tu matrimonio eres tú. Tú dices, ¿seguro que no es mi esposo? ¿Seguro que no es mi esposa? No. Eres tú. Tu propio egoísmo y todas las malas actitudes que ello conlleva.
De pronto, si ustedes creen que estoy diciendo esto solamente por juzgar, yo aprendí igual de los mejores maestros acerca de matrimonio, que el mayor problema en mi matrimonio soy yo. Dios le dio a Israel una promesa y un mandato. Para obedecer el mandato necesitaban creer en la promesa. El mandato de Dios era la voluntad revelada de Dios. Hermanos, ¿creen en estas promesas? Buscan primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Realmente crees esto? Si alguien me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. ¿Crees esto? Jesús respondió: en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas y hermanos y hermanas y madres y hijos y tierras junto con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Crees esto? Muchos creyentes en la iglesia están rechazando la voluntad de Dios porque temen a las personas y las circunstancias más que a Dios. Algunos de ellos están rechazando la voluntad de Dios porque no creen que tendrán mayor contentamiento en la voluntad de Dios. Jesús dijo: si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Solo experimentarás gozo completo permaneciendo en el amor de Cristo y guardando sus mandamientos por la fe en sus promesas. Yo les prometo, basada en las sagradas escrituras de Dios, que no alcanzarás gozo completo fuera de la voluntad del Señor. No lo vas a encontrar. Las alegrías fugaces del mundo temporal siempre huirán de ti. Y vas a alcanzar una cosa que crees que te va a dar contentamiento, y abres la mano y es como arena ya pasando por los dedos, cayendo en el piso. Yo pensé que cogí algo y sigues buscando. Como dice Salomón, es como intentar coger el aire. Pero más bien, cuando nosotros aceptamos la voluntad del Señor, nosotros encontramos bastante gozo en su voluntad. A veces los maestros orientados a la gracia quieren separar estos dos conceptos. Pero si no guardas los mandamientos de Cristo, en realidad no los estás. Disculpe, hay algo mal en mis notas aquí, pero si no guardas los mandamientos de Cristo, entonces realmente no estás permaneciendo en Cristo y gozando completamente. El gozo completo Él ofrece dentro de su voluntad. Simplemente es el mismo Juan 15. Es el mismo Juan 15 que habla acerca de permanecer en la vid. Pero ¿qué pasa cuando permaneces en la vid? ¿Qué pasa cuando realmente estás meditando en Cristo? Cuando estás pensando en su sacrificio en la cruz. Tienes agradecimiento y su espíritu te transforma. Y sí, lo obedeces. Y si no lo obedeces, es porque no realmente estás deleitándose en Él. Es porque no estás permaneciendo en Él.
es porque estás diciendo ahí nomás. Yo sí escucho esta frase bastante. Saben decir ahí nomás. Yo sí digo cuando me ofrecen otro plato de comida. No avanzo. ¿Ya? Pero muchas veces yo escucho a los creyentes decir esto en contextos espirituales. ¿En qué área estás resistiendo la voluntad de Dios? Muchos de ustedes pueden saber en qué están resistiendo la voluntad de Dios en base al área en la que han sido exhortados por cristianos más maduros que están preocupados de que realmente entren en el reposo de Dios. Por supuesto, eso no siempre resulta ser el caso. A veces los hermanos bien intencionados pueden animarnos a hacer algo que no es bíblico. Pero el método para determinar si la exhortación que he recibido está realmente asociada con entrar en el reposo de Dios debe basarse en la palabra de Dios. Y si es basada en la palabra de Dios, más bien hay que aceptar esto como algo que el Señor mismo ha provisto mediante sus hijos. Yo sí reconozco que a veces un cristiano te va a acercar y te va a decir, oye hermanito, y te va a decir algo que completamente es fuera de lo que dice la palabra, ¿ya? Pero ¿cómo vamos a saber comprobarlo con la palabra? Si un hermano o hermana en Cristo está preocupado o preocupada por ti y te exhorta a base de la palabra, hay que escucharlo. Y ojalá aplicarlo por fe. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, en el reposo, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia, antes dice incredulidad, Dios otra vez fija un día. ¿Cuál es el día? ¿Cuál es el día? Hoy. Diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. No todos han entrado en el reposo de Dios, por lo que hoy es el día para que lo hagan. Es como la Santa Cena. Tú llegas a la Santa Cena y ¿qué haces antes de recibirla? Arrepentir, confesar tus pecados, nombrarlos en tu corazón a Dios y recibir la Santa Cena. Es un mandato que el Señor da a los creyentes. ¿Ya? No hay que decir, estoy mal con Dios, no voy a recibir la Santa Cena. No, voy a arrepentir rápidamente y voy a recibir la Santa Cena. ¿Ya? Pero lo mismo en sus vidas, hermanos. Lo mismo hoy. Hoy es el día para que entres en el reposo de Dios, que es sinónimo de vivir por fe. Es sinónimo de vivir por fe. Y hay un poco de debate sobre cómo definir o incluso cómo describir adecuadamente el vivir por fe. Y aunque no puedo darte una explicación definitiva, así es como lo entiendo. Caminar por fe significa que tu estilo de vida general caracteriza por la fe. La metáfora misma, caminar. Segundo de Corintios 5, 7, dice, andamos por fe, no por vista. Esa es una metáfora que implica acción. La metáfora misma es andar por fe. No es pensar por fe. También sí nos toca pensar por fe, pero es andar por fe. Entonces, la fe primero obviamente implica pensar. Cuando juntamos los dos, vemos que la forma en que piensas o lo que crees afecta la forma que vives, incluida la forma en que hablas y la forma en que actúas. Entonces, ¿qué significa? Sí, puedes comprobar entonces al revés. ¿Estás confiando en las promesas de Dios? Si no estás actuando por fe, entonces no. Dios quiere que vivamos por fe, que nuestros pensamientos encuentran descanso,
reposo, basados en la confianza personal en su bondad y promesas, dando como resultado acciones conformes a la voluntad de Dios. Acciones conformes a la voluntad de Dios. Todo esto requiere transformación. Y esa transformación solo se ocurre cuando estamos sumergidos en la palabra de Dios, bajo el ministerio de enseñanza del Espíritu Santo de Dios, quien nos señalará a Jesucristo y nos hará progresivamente más semejantes a Él, pero solamente si nos sometemos a su dirección. Así entendemos bien, hermanos. Tú no vas a transformarse solamente diciendo, transfórmate, cogiendo un espejo, sé diferente, tú, ahora, no vas a cambiarte así, ¿ya? Necesitas esto. Pero sí, puedes leer esto y resistir la dirección del Espíritu Santo. Tú puedes leer sus palabras y elegir no creerlas. Y por eso no aplicarlas en tu vida. Pero puedes decir, Señor, yo creo lo que dice. Ay, qué duro lo que dice aquí, pero lo creo. Yo acepto lo que tú dices. Señor, ¿cómo voy a aplicar eso? Pero yo te confío. Dame las fuerzas. Primero el Espíritu te va a enseñar lo que significa. Pero segundo, mientras que tú estás meditando en la palabra y en el Señor Jesús, si estás dispuesto, el Espíritu Santo te va a transformar, pero no te va a forzar. Requiere la voluntad, la disposición de ser transformado. Pero no puedes hacerlo sin el poder de Dios. Pero eso significa de rendirte ante Dios. Dice, yo no puedo transformarme, es tan difícil hacer tu voluntad, pero yo reconozco que mi voluntad no vale. Y esto es la realidad para todos nosotros. Yo enfrento mi autocentración todos los días y me frustra bastante. Es la cosa más frustrante de ver la propia autocentración y decir, ¿por qué estoy tan autocentrado? Pero entonces, ¿qué me da paz? Solamente, primero, de confesar mi pecado. Segundo, de decir, ok, Señor, ahora estoy listo a tu voluntad. Y de pedir su poder. Y Él la promete. La alternativa es endurecer tu corazón. Así ha dicho el Señor, pero ha de aplicarse a otra vida, no a la mía. Entonces, esta promesa, esta enseñanza, ya no te sirve. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Josué no les dio a los hijos de Israel el descanso de Dios. Dirigió con éxito a la segunda generación del éxodo a la tierra prometida después de que sus padres murieran en el desierto. Pero queda aún todavía un descanso para el pueblo de Dios, para usted y para mí. Es comparable al descanso del Shabbat, del día de descanso judío, porque implica descansar del trabajo, pero no es el descanso del séptimo día, porque el día de descanso es hoy. Entonces se compara con eso, ¿ya? Pero es diferente. ¿Qué significa todos los días? Hoy. ¿Qué día es hoy? Domingo. Mañana, ¿qué día será? Lunes. Y en lunes tú puedes decir, ¿qué día es hoy? Es lunes, es ahora. Ahora yo tengo que aplicar la verdad. Pero esto no implica dejar de trabajar, al igual que Dios no está descansando de todo trabajo, solamente del trabajo de la creación. Descansamos de hacernos un nombre. Descansamos de intentar producir el éxito.
¿No es un trabajo fatigado de establecer tu nombre? ¿No es un trabajo fatigado de asegurar tu propio éxito en la vida? Hermanos, descansamos de tratar de hacernos felices. La búsqueda de la felicidad es ese fin, esa meta, es fugaz. Cada vez que pensamos que al fin hemos alcanzado, no está ahí. ¿Dónde se fue? Era éxito nomás. Como caminar alrededor de Quilotoa. Cada vez yo pensaba que ya iba a llegar a la montaña. Me decían que solamente es una caminata de 1 hora para llegar a la montaña. Después de 2 horas yo tomé cuenta que ni estoy cerca. Y cada vez me parecía, ahícito está el punto, pero como yo nunca había caminado ahí, cuando llegué al punto, casi lloré. Estaba mucho más allá de la montaña. Y no quería dar por vencido. Ustedes saben que no me gusta eso. Yo di por vencido. Hermanos, debemos dar por vencidos de hacernos felices, sino estar dispuestos de aceptar el contentamiento de Jesús. Descansamos de nuestra propia tiranía y dejamos que el Señor dirija nuestras vidas. Finalmente renunciamos a nuestras propias ideas y preferencias y encontramos descanso interior, una confianza en el cuidado providencial, la bondad y la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas y obrar todas las cosas para nuestro bien. Cuando entramos en ese reposo nos enfrentamos a los gigantes que Dios escoge. Actuamos por fe y vemos al Señor ganar victorias que nunca podríamos por nuestra cuenta. El Señor escogió los gigantes que los hijos de Israel tenían que conquistar, no ellos. En realidad, no estamos descansando si no actuamos también por fe. Implica esfuerzo, pero no el esfuerzo de hacer que tu vida funcione. De hecho, puedes hacer grandes esfuerzos por fe mientras confías en la gracia de Dios, pero tienes el descanso interior de saber que los resultados están en las manos de Dios. Rápidamente, por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están descubiertas y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Note que el autor de Hebreos dice, esforcémonos, porque la vida espiritual requiere intencionalidad y esfuerzo mental. Requiere intencionalidad y esfuerzo mental. Por defecto vivimos nuestras vidas de la manera que queremos. Nos conformamos al mundo y seguimos a la multitud. Pero después de gastar la energía mental requerida para enfocarnos en Jesucristo, el Espíritu Santo trae a nuestra memoria las promesas de la palabra de Dios. Y cuando actuamos por fe, encontramos paz interior y verdadero reposo, porque finalmente podemos dejar todos los resultados en las manos de Dios. Si sacar versículos fuera de contexto fuera un don espiritual, creo que todos tendríamos ese don, porque nos gusta ocupar Hebreos 4:12 para ocupar la palabra para compartir el evangelio o para que penetre a otras personas. Pero aquí en el contexto es para nosotros. No nos gusta pensar en estar, aquí dice, descubierto y desnudo ante Jesús.
mucho menos nos gusta la idea de tener que darle cuenta. ¿Cambiaría la palabra de Dios para adaptarse a nuestros corazones endurecidos? No. Y al final es nuestro corazón endurecido el que se revelará en el tribunal de Cristo. No todas las excusas que nos damos para calmar nuestro propio espíritu y hacernos sentir mejor por rechazar la voluntad revelada de Dios. Si debemos darle cuenta a Jesús, ¿por qué no le damos cuenta de cómo su gracia cambió nuestras mentes y como resultado cambió la forma en que vivimos, para que vivamos por fe en Dios y sus promesas? Ya sabemos que le vamos a dar cuenta, entonces ¿por qué no conformamos la vida presente para que podamos dar cuenta de su gracia en nuestras vidas?